Muy buenas tardes, querida audiencia de Ovalema por Conexión Radio. Un día frío, fresco, lluvioso afuera. Día viernes, la previa a un fin de semana que esperamos que pasar bien en familia, descansar, cargar las pilas para empezar de nuevo a batallar el día lunes a full. En este programa damos espacio para todas las voces y principalmente las voces que toman decisiones en representación nuestra. Voces que hoy son autoridad, que ejercen el poder y muchos de los cuales quieren el poder para las próximas elecciones 2023. Es muy importante y queremos ser el espacio donde se dé a conocer esas voces, donde conozcamos a cada candidato, a cada persona detrás del candidato que quiere llegar a ocupar un cargo de autoridad dentro de la República del Paraguay. Es sumamente importante hoy entender que muchas veces hay gente dentro de tal o cual partido que son impresentables. O sea que evidentemente quieren el recutú, pero es lamentable el testimonio en cuanto a su función de servidor público en el tiempo que ocupó ese espacio y que otra vez algunos, inclusive tercero y cuarto recutú, están buscando. Pero también hay que reconocer que hay muchísimos que mojan la camiseta, sean del partido que sea, que valen la pena. Hay, independientemente al color que lo represente, hay gente que realmente hizo lo que tenía que hacer y más. Y eso hay que reconocer y es importante. Por eso este espacio, por eso queremos conocer a cada uno de ellos. También hay un fenómeno importantísimo, revolucionario, fundamental que se da en estas elecciones 2023, que es la participación política de las mujeres. Más que nunca en toda la historia del Paraguay tenemos más de 3 mujeres, hasta 4 hasta ahora, candidatas a la presidencia de la República. Realmente los números dentro de lo que es el Paraguay en cuanto a la participación de las mujeres asusta. ¿Por qué asusta? Porque es mínima. Y para que realmente haya una democracia representativa, cada sector debe estar representado. Y las mujeres siendo el 50% del padrón electoral con mucho más razón. Dentro de las 17 gobernaciones actualmente no hay ni una sola gobernadora en Paraguay. Vamos a ver para el 2023, aunque las ya candidaturas y precandidaturas que se van viendo son mínimas para las gobernaciones. Son muy pocas mujeres las que se están atreviendo nuevamente a tomar la posta de ser gobernadora de un departamento, tristemente. Pero sí se están viendo dentro de las diferentes listas una cierta cantidad de mujeres que están pretendiendo ser o diputadas o senadoras o concejales departamentales. Dentro de esas importantes mujeres que están preparándose para hacer la opción como presidente de la República, está la doctora Esperanza Martínez. Ella es precandidata a presidente 2023, hoy es senadora por el Frente Guazú, fue exministra de Salud en el periodo 2008-2012 en la presidencia de Fernando Lugo. Es médica y su eje es el eje central que ya le caracterizó en el desempeño que ella tuvo durante ese periodo de gobierno es salud pública gratuita y de calidad para todas y todos. Ella ahora está candidatándose, está por la Concertación, está recorriendo ya el país, llevando sus propuestas, hablando de lo que pretende dentro de su gobierno, si es que llega a ser presidente de la República, pidiendo los votos, hablando con la gente en Ñemonguetá, Guazú a nivel nacional. Hoy queremos hablar con ella. Ya hemos hablado con 3 de las 4 candidatas que están hoy pugnando
o pretendiendo ser candidatas para la presidencia. Hablamos ya con Soledad Núñez, hablamos con Katia González, hablamos con Ana Leidis y hoy le toca a la senadora Esperanza Martínez. Es importante, como dije, conocer la plataforma de gobierno de un sector a veces muy vilipendiado, muy castigado en cuanto a la tendencia ideológica que dice que tienen. Por eso es importante poder escuchar lo que ella tiene que decir, contarnos, es una opción muy válida, siendo que el eje central que le caracterizó a ella como ministra de Salud fue justamente la salud pública, que creo que a nivel país es una de las primeras preocupaciones de todos los ciudadanos paraguayos. La preocupación constante es la salud pública. Número uno. De hecho, cada día leemos personas que tienen que hacerse tal o cual estudio y no funcionan. En IPS Central no funciona el tomógrafo, no funciona para hacerse las resonancias magnéticas. Estudios especializados no hay. No hay, imagínense, IPS, donde todos los asegurados ponen su dinero con mucho esfuerzo para poder tener atención de calidad. Entonces la salud es una deuda que tiene el Estado paraguayo para con la gente. Pero lastimosamente en estos días, una de las novedades fue el tema de la muerte civil para quien no hace la objeción de conciencia o no cumple con dentro de la objeción de conciencia, pues hay un servicio comunitario que se tiene que hacer. Si no se hace eso, si no se hace el servicio militar, hablan de una sanción que significa la muerte civil. Evidentemente, en un país donde no hay trabajo, donde no hay salud y no hay educación, es un chiste, es un mal chiste. Así también el tema de están queriendo poner un impuesto y cobrar a las transferencias bancarias, a las transferencias que se hacen de yo no sé qué es lo que hay un divorcio tan grande entre la clase política y principalmente los legisladores para con el pueblo. Hay un pueblo sufrido, un pueblo hambreado, un pueblo que batalla día a día para ganar monedas, que procura para poder salir de lo que representó estos 2 años de pandemia para el país, en la parte social, en la parte económica, en todo, porque afectó y nadie se dio cuenta, aparentemente o no pretendió darse cuenta que afectó muchísimo. Hay personas que cayeron en cuadros depresivos, hay situaciones que directamente acá optamos por mirar otro lado. Y que en vez de buscar estrategias que hagan que la economía se reactive, no dando un día más de feriado, sino que reactivar la economía en verdad, buscando situaciones que favorezcan sacar adelante la salud, sacar adelante la educación que fue uno de los grandes castigados en esta pandemia en Paraguay. De hecho, ya venía siendo castigado desde hace décadas, ¿verdad? Pero eso realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, repito, este espacio de Ovalema es sumamente importante para la ciudadanía, porque acá escuchamos las voces de las autoridades que hoy son autoridades y de aquellas que pretenden serlo en el 2023. Es importante conocer a la persona detrás del candidato, esa persona que va a decidir por nosotros, que nos va a representar. Y por eso es importante escuchar y escuchar con atención, prestar atención a lo que dice, tomar en cuenta sus propuestas para tomar una decisión inteligente en el momento en que estemos frente a las urnas en las elecciones del 2023, donde vamos a definir una vez más, después de 5 años bravísimos, vamos a elegir a las nuevas autoridades de esta República del Paraguay tan sufrida, tan aguerrida, tan batalladora. Por eso Ovalema hoy recibe
a la senadora Esperanza Martínez, candidata a presidente de la República. Muy buenas tardes, senadora, ¿cómo estás? Bienvenida a Valema en Conexión Radio. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. También un saludo muy especial a toda la audiencia que siempre les acompaña. Senadora, ¿cómo está el tema de la campaña? Primera vez en la historia del Paraguay, varias mujeres que son candidatas a... Eso es para festejar también la participación política de la mujer para la presidencia de la República. Así es, Perla. En realidad, las mujeres desde hace siglos venimos trabajando generación tras generación de manera colectiva, con lucha en diferentes áreas del quehacer social, político, gremial, profesional, laboral. Y lo que hemos hecho es como un trabajo de postas, una generación avanza sobre derechos para la siguiente generación y la siguiente generación abre nuevos caminos y la historia de las mujeres, sobre todo con derechos políticos, con derechos ciudadanos, con derechos civiles, no tiene más de 60 años en el Paraguay. Por lo tanto, como lo señalás, 3 mujeres precandidatas a la presidencia de la República coloca el tema en el debate y eso es muy saludable porque al inicio, cuando yo iniciaba el proceso de mi lanzamiento, todos decían, este es un país conservador, machista, es difícil que le voten a una mujer de presidenta. Hoy somos 3 candidatas y entonces el debate, ¿cuál de las 3 candidatas es la mejor? De modo que hay que romper los paradigmas, hay que presentarse, hay que ocupar los espacios porque solamente así vamos a avanzar las mujeres a los espacios de poder. Senadora, en este recorrido estamos mirando imágenes del recorrido que fuiste haciendo ya. ¿Qué es lo que más, en realidad son tantas las necesidades, pero qué es lo que más te pide la gente cuando estás así hablando, compartiendo en ese ñemoquetá que están haciendo a nivel nacional? Bueno, te escuchaba una parte de tu alocución en el programa y en realidad el Paraguay está pasando por un proceso de deterioro social, económico y político que viene arrastrando desde hace décadas, que es responsable de unos indicadores de país donde nos colocan como uno de los países con mayor desigualdad. Eso significa que hay un grupo de 100, 200 familias con todos los privilegios, con todos los recursos, con acceso a todos los derechos, y una gran mayoría de la población que no puede a veces comer 3 veces al día, a veces no tiene vivienda, no tiene empleo, no tiene salud, no tiene educación, no hay transporte público, no hay carreteras para la gente del interior, no hay créditos para los emprendedores, para los pequeños empresarios, una sociedad donde se ha inficionado con la corrupción, con la impunidad, con el narcotráfico, lavado de dinero, y por lo tanto la gente que quiere trabajar honestamente no puede competir. Si yo soy una lavadora de dinero y compro una cadena de servicios, de producción de alimentos, un supermercado, etcétera, y claro, yo estoy lavando mi dinero, por lo tanto los precios, el mantenimiento, todo eso está dibujado en la contabilidad. Por supuesto que puedo bajar, subir precios a mi antojo y eso hace imposible la competencia con otras empresas que quieran ocupar el mismo rubro y trabajar honestamente. En síntesis, Perla, lo que la gente quiere es vivir bien, quiere calidad de vida y calidad de vida con los mínimos derechos humanos para tener una vida digna. Trabajo, o
o rentabilidad, en todo caso si tiene una empresa, salud, educación, alimentación, tierra, garantías de seguridad para sus hijos en este momento que la violencia se ha vuelto muy complicada, la posibilidad que sus hijos puedan estudiar, trabajar, desempeñarse en alguna actividad productiva y que con eso pueda vivir y salir de la situación de miseria. La gente pide cosas muy sencillas que lastimosamente en el Paraguay todavía no están resueltas. Senadora, ¿y cuando vos te ves sentada en el Palacio de los López y ves la situación de la narcopolítica que está impregnada en todas las instituciones, lastimosamente podemos decir que corroe hoy las instituciones del país? ¿Qué medidas crees de una vez ahí adentro que vas a poder hacer, ejecutar como para enfrentar algo tan temible? En realidad, después de los últimos hechos que supongo yo que el objetivo era infundir miedo y lo lograron, porque yo creo que el Paraguay hoy mira con temor todo eso que ya está acá, que ya es una realidad. Bueno, como lo señalás, el tema del narcotráfico, de la corrupción, de la impunidad es un problema importante, un problema de larga data. Hay que recordar que desde la época de la dictadura comienza el narcotráfico con algunos casos emblemáticos como este caso Ricor, que fue este piloto que fue en su momento denunciado por el gobierno de Estados Unidos, y que estaba ligado aquí con el tráfico de drogas. Bueno, todo lo que ha continuado en los últimos años del lavado, de la falsificación, de la triangulación. Allí entra la marihuana, la cocaína, los cigarrillos, el tráfico de rollos con las grandes deforestaciones. O sea, hay una agenda de corrupción ligada al negocio sucio, al negocio irregular, a la mafia, y hay un negocio que está ligado a los negocios limpios, digamos, entre comillas, que son el uso y abuso de los bienes públicos a través de las licitaciones, el direccionamiento, etcétera, que en los papeles pueden estar a veces todos bien, pero que sabemos que es parte del tráfico de influencia, de el favorecer a ciertas empresas, de los amigos, ligadas también a un esquema de corrupción. Entonces, lo primero que necesitamos es que a la cabeza del país, el presidente, y en este caso la presidenta de la República, sea una persona honorable, que no tenga vínculos con ninguno de estos grupos económicos, que no tenga patrones, que no tenga que rendirle cuentas a nadie, que no llegue a ese lugar porque algunos sectores económicos han financiado su llegada y por lo tanto en algún momento van a pedir que se les devuelva el favor que nos hacen. En segundo lugar, tenemos que institucionalizar colocando a personas honestas y transparentes en la mayoría de los lugares estratégicos donde se maneja dinero o donde el conocimiento es un factor, digamos, que utiliza el sector de la mafia, el sector de la irregularidad para beneficiarse y llevar sus beneficios. En tercer lugar, necesitamos estas políticas de desarrollo social para que muchos sectores que optan hoy por hacer estos trabajos irregulares puedan conseguir empleo en el Paraguay. Hay mucha gente joven que entra a estos esquemas de violencia porque no hay empleo, porque no hay otra cosa que hacer. Están limpiando vidrios, están cuidando autos y de allí bueno, se relacionan con estos sectores y terminan siendo mulas, terminan siendo microproveedores, etcétera, porque hoy la droga
ya no es un elemento de paso en el Paraguay, hoy se queda en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestras plazas, y ya somos hoy un país de consumidores. De modo que hay que colocar una red de personas que puedan responder. Tenemos que usar tecnología, inteligencia para investigar estas redes de narcotráficos, y tenemos que tener una fuerte cooperación internacional, como el caso Ultranza, que evidentemente fue una investigación hecha en Europol, con la policía europea, con las fiscalías en Europa, en Estados Unidos, con Paraguay, y que eso ha permitido a través de información estratégica, de intercambio de informaciones sobre transacciones económicas, etcétera. Y finalmente hay que tener un sistema judicial renovado, porque allí viene la parte del problema. De repente le agarran a una persona con toda la información para poder imputarla, castigarla y llevarla a prisión, o que devuelva los bienes que ha robado, etcétera. Pero ese poder, la fiscalía tiene parado el documento, está sin andar, o si no, cuando se hacen los procesos tienen vicios, entonces terminan saliendo impunes por problemas de forma y no de fondo, que todos son resultados de jueces, fiscales, policías, ministros de la corte que están dentro de estos esquemas de violencia y de mafia, para no darle otro calificativo. Y esa es una tarea que nos va a llevar mucho tiempo, porque desbaratar estos grandes esquemas de negocios transnacionales, porque estos ya pasan la frontera del Paraguay, son grupos que actúan en varios países como redes de protección. Entonces allí hay que usar tecnología, hay que usar, digamos, información clasificada, trabajar con otros gobiernos para hacer una lucha frontal y poder tomar medidas que progresivamente vayan destruyendo este modelo de corrupción y sobre todo de impunidad. Senadora, ¿cómo está el tema dentro de la concertación? ¿Ya se definió qué va a ser por el padrón? ¿Cómo se maneja la parte de procedimiento para seleccionar la chapa presidencial? Y estamos todavía debatiendo. Creo que esta semana y la primera semana de junio van a ser gravitantes para poder tomar las decisiones. Hay mesas de trabajo. Nosotros como Frente Guazú, Ñemonguetá, también estamos trabajando por nuestro lado y conversando con todos los partidos de oposición y los candidatos y las candidatas. Y bueno, estamos buscando ese mecanismo de consenso para que pueda seleccionar la chapa, para que se puedan conformar listas integradas por varios sectores y podamos llegar unidos en el 2023. Ese es el objetivo, pero una unidad que también tenga una hoja de ruta clara, porque tenemos que tener un gobierno que sea una nueva alternativa para el Paraguay, no solamente la alternancia, cambiar el Partido Colorado por otro signo político que finalmente termine siguiendo los mismos delineamientos económicos, políticos y sociales del Partido Colorado, porque son luego cercanos o amigos, sino que pasar de este modelo responsable de la pobreza y de la desigualdad a un modelo que genere enriquecimiento del país, pero también que proteja a las personas o las familias en situación de vulnerabilidad y que pueda proteger a toda la población en derechos básicos, como los que habíamos conversado al inicio. De modo que equidad, senadora, es lo que falta en el país. Equidad, asimismo, equidad y políticas de derechos,
porque en el Paraguay lo que funciona es la recomendación, el privilegio, el que tiene que afiliarse al partido, el que tiene que ir a votar el día de las elecciones, o si no le van a sacar su puesto, o si no le van a dar un puesto, o le van a sacar su tecoponá, o le van a sacar su pensión de la tercera edad. Ese modelo clientelar que es tan perverso y que termina de alguna manera tomando como rehenes a la ciudadanía. Hay que pasar a una ciudadanía de derechos, que se vaya a un centro de salud y la gente sea atendida porque es una persona, no porque, no sé, a quién le vota, qué religión, qué edad, qué barrio, qué nivel social. Nada de eso tiene que importar cuando hablamos de derechos. Pero acá tenemos una democracia controlada por poderes económicos muy poderosos que no quieren que nada cambie. ¿Para qué van a cambiar? ¿Para qué vamos a invertir en la salud si yo tengo servicios privados y si no me gusta el servicio en Asunción, tomo un avión y me voy a otro país? ¿Para qué voy a apostar a la salud pública o a la educación pública si yo tengo para mí, para mi familia, esos beneficios a través de sistemas privados? Entonces, por eso es que hay este desfasaje entre políticas públicas que sean para los 7 millones de paraguayos y políticas como las que relatabas al inicio, 3 temas que se debatieron en esta semana en la Cámara de Diputados y que nos dan vergüenza presentar a las como proyectos de ley, porque a ellos no les importa. Ellos no tienen por qué cumplir las leyes, por qué cumplir las normas, por qué pagar los impuestos. Total, ellos son un sector privilegiado, que lo somos todos los senadores y diputados por las razones y el carácter de nuestra investidura, somos ya privilegiados, tenemos salarios privilegiados con relación al resto de la población. Y por eso, más que nunca, tenemos que honrar y defender los derechos ciudadanos, los derechos otra vez del sector político o del sector económico o del sector financiero o de los poderosos de turno de cualquiera de los partidos políticos. Y bueno, y ese es un debate hoy a nivel país de enfrentar a este modelo de mafia, de desigualdad, de injusticia social, de privilegios, de grupos que tienen todo y de otros que carecen de todo, y poder construir una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva, honesta, transparente, que pueda atender a toda la población sin discriminaciones de ninguna laya. Senadora, sé que estamos medio contrarreloj porque tenías una reunión posterior. Habiendo tengo a las 3:30, tengo que entrar en un chat en Buenos Aires. Una última consulta. Habiendo sido ministra de Salud y viendo estos 2 años de pandemia, el manejo que tuvo, ¿qué opinión te merece lo que hizo la cartera, el Ministerio de Salud en pandemia? Si hubiese sido vos, ¿verdad? La ministra. Bueno, yo creo que al inicio de la pandemia el ministerio tuvo una actuación destacada que todos reconocimos cuando de manera precoz se cerraron las fronteras, cuando se tomaron las medidas de aislamiento social, etcétera. Nosotros creo que la pandemia fue declarada la primera semana de marzo, antes de fines de marzo. Ya teníamos una ley de emergencias que le daba recursos extraordinarios y todos esperábamos que en todo ese tiempo de aislamiento el ministerio fortaleciera las políticas, comprara los insumos, los medicamentos, organizara las redes de servicio, sobre todo de terapia. Sin embargo, lo que pasó fue que en el momento en que tuvimos que ir saliendo, porque era parte del proceso de
de reincorporación de la gente y empezaron a subir los casos y tuvimos, digamos, los picos más altos de enfermedad y de muerte. Bueno, y descubrimos que todas las compras públicas estuvieron viciadas por la corrupción, por el direccionamiento, por los sobreprecios, por no cumplir. Y bueno, y en realidad fue una vergüenza. Y terminamos con el tema de la compra de las vacunas, que llegamos tarde como país frente a otros países, compramos a precios más elevados, llegamos tarde, produjo mucha muerte, mucha gente se murió en la silla, esperando una cama, esperando un respirador, y una falta total de liderazgo tanto del presidente de la República y finalmente del ministro en su momento, Mazzoleni, en que no pudo articular con todos los sectores sociales, con los trabajadores, con los intendentes, y en realidad pasamos muchas limitaciones en términos de acceso a camas, de acceso a servicios. Mucha gente se endeudó, mucha gente hasta ahora sigue haciendo polladas, tallarinadas, rifas, carrera de caballo, lo que sea para recoger fondos para pagar la deuda que ha dejado la pandemia en muchos hogares, incluso de clase media y de clase media alta. Sí. Porque ni por más que tenga recursos, a lo mejor yo tengo casa y puedo vender mi casa o puedo hipotecar mi casa para conseguir la plata frente a otro que no tiene una vivienda, pero igual se precariza mi situación económica, mi situación social. Mucha gente se quedó en la calle, mucha gente sigue con muchas deudas sin conseguir trabajo. Y más allá de que todos los sistemas se sobrepasaron con esta pandemia, al no haberse ejecutado nosotros le dimos al gobierno cerca de 514 millones de dólares, 514 millones de dólares, que casi te diría que hasta fines del 2021 todavía nos habían terminado de ejecutar. Y muchos fueron trasladados todavía para el presupuesto 2022, y lo cual demuestra que aún con los recursos no fue eficiente, no fue oportuno, y más que nada la saturación de los servicios costó vidas de gente que probablemente en algunos pudieron haber sido evitados. Así mismo es, senadora. Bueno, muchísimas gracias por estar. Espero que no sea la última vez. Vamos a seguir hablando posteriormente a medida que se acerque la fecha. Acá todo el sur del país está pendiente de escuchar las voces de las futuras autoridades. Así que desde Ovalema, muchísimas gracias y a las órdenes, senadora. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y realmente a disposición para colaborar, comentar o para avanzar. Ojalá en otro momento sobre nuestro programa de gobierno que estamos terminando, las líneas que nosotros queremos acordar con toda la oposición para que sea las líneas de un programa de política pública a largo plazo. Sí. Porque ese es el temor, senadora, ese es el temor que se tiene cuando hay una diversidad de ideas y que no, pero si ustedes unifican eso en un plan, en un proyecto, yo pienso que la gente va a tener más confianza en el proyecto en sí. Así es, por eso estamos apostando a un acuerdo programático y de gobernabilidad política para poder ganar, poder, digamos, administrar juntos, hacer un cogobierno y dar resultados a la gente. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, senadora. Hasta la próxima. Listo, muchas gracias y un abrazo para toda la audiencia también. Muchas gracias. Así, la senadora Esperanza Martínez
candidata a presidente de la República. Es sumamente importante, repito, y vamos a seguir insistiendo con todas las diferentes futuras autoridades a escucharles, a escuchar su visión, cuál es el análisis que hacen de la situación, si condice con la realidad. Porque a mí me asusta cuando escucho algunos candidatos que te hablan de cualquier cosa, que te hablan de una irreal realidad o de proyectos que son absolutamente inviables y que no son prioritarios, no son urgentes. Nosotros tenemos 2 binacionales, tenemos recursos. Y esto que ella acaba de decir, 514 millones de dólares tuvo el Ministerio de Salud, que no fue ejecutado, decía. E incluso hay dinero que sobró del 2021 que se pasó al 2022. Y empezaba yo el programa contando de que había gente que ayer nomás estaba buscando tomógrafo que no funcionaba, equipamiento de otro tipo que para hacerse resonancia, para hacerse esto, que no funciona, no hay en los hospitales públicos ecógrafos, no hay reactivos en los laboratorios, no hay guantes. Y teniendo los recursos son tan incapaces, tan inútiles. Y la verdad que la negligencia raya lo criminal, porque viendo esa carencia que tiene, y repito siempre, nosotros en Encarnación podemos tranquilamente cruzar el puente y tenemos del otro lado servicios sanitarios que en otros lugares del país no tienen. La salud en Paraguay es un tremendo negocio, tanto para los servicios prepago de salud como para las clínicas que polulan o paipireí, clínicas privadas que facturan a lo loco a costilla del pobre prójimo, porque no tiene alternativas de ir a tener una atención acorde ni aún pagando como asegurado de IPS porque no funciona luego nada, porque en Deiporivo Imbaebe. Y hablo con propiedad porque la semana pasada le acompañé a una señora, creo que ya conté, pero voy a volver a contar. Le acompañé a una señora donde no tenían venda ni cinta para poner, nada, para hacerle un cambio, una curación en el brazo. En IPS eso fue. Y en los hospitales públicos, por más que a veces tengan un equipamiento funcionando, ¿qué es lo que pasa? Que no hay uno para cuántos cientos de personas, miles de personas. Y encima no se les hace los mantenimientos. Hace poco tuvo un accidente gravísimo creo que fue en Itagua, porque explotó uno de los equipamientos y falleció una enfermera en ese lugar a consecuencia de eso. Realmente es terrible lo que pasa. Y lo que decía la doctora Esperanza, y teniendo en cuenta su desempeño como ministra de Salud, es una de las potables candidatas para ocupar el cargo de presidente. Y se debe considerar, así como todas las otras mujeres que están como candidatas también. Así que la visión que tenemos en Paraguay hay que empezar a revisar un poco. Hay muchos candidatos en los diferentes partidos políticos que son candidatos nuevos o ocuparon otros cargos, como en estos días le tuvimos a Álvaro Capini, ex intendente de FRAM, excelente desempeño como intendente. Hoy él quiere ser diputado. Hoy quiere ser diputado de la Nación. Tiene un trabajo hecho. Es de un partido catalogado hoy realmente con muchos pero él como persona hoy coitea, como autoridad cuando cumplió su cargo hoy coitea. Entonces, por eso repito, se le quiere demonizar de repente a tal o cual partido, o no, porque si dice esto no ya es zurdo, si dice aquello no ya es urrero. Estamos yendo de extremo a extremo y nos estamos olvidando. Nos están manipulando para no elegir nuevamente a las mismas personas y seguir con los mismos trastes que tenemos, con los mismos impresentables que tenemos.
porque es increíble la tremenda caradurez de algunos que se vuelven a candidatar otra vez habiendo no hecho nada, porque realmente lo que hicieron algunos, como uno acá en Itapúa, es enriquecerse ubicar a sus familiares para que el pueblo paraguayo también, aparte de haberle enriquecido a él, también mantenerla a su hija o mantenerla a otro familiar, como se publican a veces se publican el senador fulano de tal y toda la lista. Hace poco he visto uno que hablaba del vicepresidente actual y otro que hablaba de un senador su señora estaba como asesora jurídica en Itaipú y salía todos los familiares ubicados en cuánta organización hay y son lugares claves y muchos de ellos en la justicia. ¿Para qué? Para poder lograr impunidad. Entonces tratemos de ser un poco más interesados en el futuro, ya no de nosotros, de nuestros hijos. La decisión que se tome ahora, si usted tiene un hijo adolescente, si usted tiene un hijo ya grandecito que está preparándose para tener salida laboral, preocúpese por quién va a dirigir el país. Preocúpese por quién va a tener que generar oportunidades de empleo para que esos jóvenes, esos niños puedan acceder a un cargo por idoneidad y meritocracia y no por ser un chupamedia de alguien que ni siquiera merece ocupar el cargo que ocupa. Eso es lo que nos falta y es importante. Espero que hayan escuchado muy bien lo que decía la senadora Esperanza Martínez, lo que decía anteriormente la otra candidata Soledad Núñez, la que decía anteriormente la otra candidata Katia González. Y los que fueron diciendo, y vamos a seguir teniendo en los programas venideros más candidatos que ya están ejerciendo un cargo, candidatos que quieren entrar para escucharles, para analizar lo que dicen. Palabra por palabra, porque lo que dicen tiene que demostrar lo que piensan y lo que piensan es lo que después usan al tomar decisiones. Después usan para tomar decisiones y estamos cansados de gente inútil, de gente criminal en cargos sumamente vidriosos, importantes, como lo son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y todos los que deben cuidar de la seguridad y la justicia. Son ejes centrales y la economía, por supuesto. Ejes centrales para tener en cuenta. Nosotros tenemos un número habilitado, el 0985-162-000. Ustedes ahí pueden comunicarse. Inclusive vamos a tener permanentemente habilitado, ya lo tenemos de hecho, si quieren hacer alguna consulta, si quieren escucharla a un candidato específico, está habilitado ese medio, estamos en todas las redes sociales, así que síganos que este espacio es de todos, es de ustedes. Bueno, hemos finalizado el día de hoy, viernes, la verdad la entrevista es súper interesante. Me quedó de todo lo que dijo y de todos los proyectos que tiene. Después le vamos a hacer para saber bien, en específico, entrar en cada ítem. Lo lamentable que se puede manejar. Sí, hubo 540 millones de dólares. Qué terrible para esas familias que perdieron familiares por culpa de la falta de medicamentos, la falta de recursos, la falta de camas, habiendo dinero y habiendo recursos para haber sido utilizado en tiempo de pandemia, en un momento donde realmente el pueblo necesitó del Estado paraguayo, de la presencia del Estado paraguayo. Y eso nos espera después. Nos va a seguir esperando porque todas las decisiones que tomemos, repito, la decisión, señor, señora, joven, que usted tome, cuando vaya a elegir frente a la urna, va a ser la elección va a ser de la persona que después va a decidir por vos.
qué es lo que va a pasar con este país. Bueno, muchísimas gracias por estar. Nos vemos, si Dios permite, el día lunes. Va a estar con nosotros la diputada Rocío Vallejos, también para analizar un poco la situación país, hablar un poco de estos proyectos que dan vergüenza que se presentaron en la Cámara de Diputados, hablar de todo aquello que está pendiente en el país y también de las candidaturas del partido que ella representa. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el lunes con la diputada Rocío Vallejos. Hasta el lunes. Conexión Radio.